¿Qué es la identidad cultural? ¿Cómo se construyen los rasgos de esa identidad? ¿Es la cultura solo un fenómeno nacional o nosotros, como parte integrante de esa nación, respondemos a los patrones de los centros de poder? ¿Tenemos una cultura local? ¿A eso llaman la lesamensidad, un concepto nacido al calor de la lucha autonomista? ¿Quiénes somos? Somos el pueblo y colonia de Manuel José Cobo, Estación Lezama, fundado oficialmente en 1913. Se conforma con la venta de lotes, chacras y quintas que van agrupando a familias rurales y nuevos habitantes que se allegan a la población. Con la publicación del primer semanario local, El Fomento, en 1924, tenemos los primeros datos de la movida cultural. Una banda de música de Dolores se agrupa con el objetivo de formar artistas locales y los ensayos se inician con auspicios de vecinos y de la sociedad de fomento. Pero los desencuentros con el director terminan en un escándalo y el proyecto naufraga. Precisamente fue la sociedad de fomento la institución que centralizará las expresiones culturales locales al inaugurar en 1926 este espacio que es actualmente el Centro Cultural General San Martín. El cine, había cines a veces, una vez o dos por semana. Después había una temporada que había casi todos los días, lo tenía Invernice, iba de Invernice al cine, y traían películas, ¿viste? ¿Qué veían? ¿Normalmente eran películas nacionales o extranjeras? No, la mayoría nacional, la mayoría nacional. Yo era poco de ir al cine, porque salía a las 9 de la noche a la escuela, sacar la cuenta. Después, muchas veces íbamos, ahora mi marido iba, no se perdía noche cuando había cada dos, 3 veces a la semana. ¿Sí? Era un cinéfilo, le gustaba el cine. Le gustaba el cine. A partir de este momento, la Sociedad de Fomento será la institución cultural por excelencia, al menos por unos años hasta la construcción del Club Independiente y posteriormente al Club Cobo. Por varios años la actividad teatral fue casi nula y recién en 1931 el Club Cobo organizó una velada teatral con un variado programa compuesto de 2 obras y un monólogo. Más de 10 actores en escena se congregan y en esta función aparecen 2 personajes que tendrán un rol central en la cultura lezamense: Antonio Rouco y Pedro Bolocchi. Bueno, así fue siempre escribiendo y con las instituciones colaboró. Incluso hay en casa un cuaderno, habían preparado una obra de teatro, y la directora, que en ese tiempo Isabel Francese de Corredoira, le agradece muy bien puño y letra, ¿viste? En ese tiempo no se escribía a máquina, de toda la colaboración siempre, y les colaboraba mucho con las que escribe. Pero ya después sigue colaborando más la parte de Chascomún mucho, en el teatro de aficionados La Picana, en el libro de la señorita Laurcade, que dice el teatro de ayer y de hoy, sí. Es un libro, están las fotos de Pedro y están las copias de los programas de teatro. Y bueno, en el Fortín Chascomún también fue muy colaborador del Fortín Chascomún, que por coincidencia hace tiempo me dio un kiosco y digo, ay, qué lindo, que se dice, si quieres se lo presto, no me lo llevo, digo, me lo compro. Y me encuentro la foto de Pedro, que era una de las tantas que dieron. Dijo el doctor Juan de ya tiene comisario del pueblo, justo estaba de comisario. Bueno, así que está también en los libros de historia. Hacia 1933 se instala en Lezama una nueva tradición que son los festivales artísticos, compuestos de espectáculos musicales con artistas locales y foráneos junto a piezas teatrales de tradición gauchesca. Es significativa la presentación del Pericón Nacional con letra de Santiago Roca, conocido tradicionalista, bailado por 8 parejas y ejecutado por 3 guitarristas locales. En septiembre se inaugura el cine en el Salón Social
con el proyector que había pertenecido a la Ideal, y se iniciaba así una larga tradición que se prolongará por varias décadas hasta el cierre definitivo del histórico Cine General San Martín en los años 80. El 9 de julio de 1935 se inaugura la primera biblioteca popular sostenida por el Club Independiente, y para dicha ocasión se realizaba un programa de actos con varios sketches, partido de fútbol entre el club y un combinado del Banco Provincia de La Plata y un baile popular. Para 1939 se realizan las primeras remodelaciones que se hicieran en el interior del Salón Social, con intervenciones del artista Manolo Martínez y la colaboración de Alfredo Auscarriaga. En el salón se reúne a los aficionados locales que esta vez se congregan bajo un nombre colectivo, el Seibo, para estrenar un clásico del Teatro Nacional, Los Mirasoles de Julio Sánchez Gardel, una obra costumbrista que será representada en varias ocasiones en Lezama. El verano congestiona la ruta Mar del Plata. Largas caravanas avanzan en busca de las brisas atlánticas. Pero el camino tiene misteriosa influencia sobre los automovilistas. Les despierta violenta vocación de corredores y se convierte en extenso y peligroso autódromo. Con el trazado de la entonces Ruta Nacional número 2, la presencia de la principal vía turística modificó el panorama urbano de la localidad. Pensemos que la entonces Avenida A, hoy colectora Ruta 2, era la principal arteria comercial, una calle más de tierra en el pueblo que acompañaba el trazado ferroviario. La llegada del asfalto modificó este paisaje, no solamente porque la calle vecinal se convertía en ruta nacional, sino que el tránsito entonces local pasaba a ser parte de un tráfico inusitado para el joven pueblo de Lezama. Ahora la arteria se iba poblando lentamente, de estación de servicio, talleres mecánicos, paradas de ómnibus, gomerías, restaurantes, mientras el sector proveedor de servicios al campo se redireccionan, o mejor dicho, se complejizan con la presencia de un nuevo actor socioeconómico en crecimiento, el turismo. A este cambio evidenciado a inicio de los años 40 se suma en 1943 la fundación de una industria ligada a la producción de lino y su procesamiento, Seda Sociedad Anónima. Claramente, la instalación de esta usina necesita de nuevos cuadros técnicos que el pueblo no contaba, y la llegada de estos tendrá un fuerte impacto social de corto y mediano plazo. En consonancia, el pueblo fundado 30 años atrás pasa a tener en 1947, según el Censo Nacional, casi 2.000 habitantes. Este primer dato poblacional nos confirma que el proceso urbanizador había sido constante desde su fundación. En pocas palabras, el proyecto de Manuel Cobo de dotar a la zona de un pueblo era exitoso. En paralelo, los dos sectores poblacionales de Lezama se reconfiguran aún más, Lezama Centro y El Tero. Toman tintes distintivos y sus identidades se refuerzan. Un ejemplo de este nuevo panorama es la fundación del Club del Tero en 1943, que suma a su identidad deportiva otra dimensión, la cultural en su propio nombre.
Por años, la Casa Alfonsín había concentrado el comercio local. La vieja ruta de tierra Mar del Plata, que pasaba frente a sus puertas, habilitaba un tráfico que con su nuevo trazado torcerá esta concentración local hacia el oeste. A este panorama local se suma un sentimiento de comunidad con perfil cada vez más nacional, donde la radio fue el medio más efectivo para fortalecer el proceso de homogeneización cultural promovido por la escuela pública y el servicio militar. Con la primera transmisión experimental, realizada en 1920, la Argentina estuvo entre los países que tomaron la delantera de la radiodifusión en el mundo. La introducción del parlante en 1924 cambió ese estado de cosas y puso su recepción al alcance de una audiencia colectiva. A partir de 1930, la radio pasó a ser gradualmente un artefacto familiar en los hogares gracias a la acción de Di Santo y Dauro, que regalaban una a todo abonado que se sumara al servicio eléctrico. En la década del 40 había lugares de referencia para bailar y divertirse en la región. En el pueblo, los clubes Cobo, fundado en 1918, Independiente en 1930 y ahora tenían un nuevo competidor, el Tero. A esto se sumaban ocasionalmente el Salón Social de la Sociedad de Fomento y el Patio Infantil, ubicado en la intersección de Avenida Cobo y Hipólito Yrigoyen, donde se realizaba en verano kermeses o el tango bar. El club independiente siempre estaban los radicales, ¿no? O sea, mucha gente que hizo cosas muy buenas, desde Rivas, Ponente, ¿no es cierto? Ellos eran más bien radicales. Y el Cobo, que había tenido una época de mucho furor, más antes, parece ser que el Cobo había tenido muy buenas épocas en la época del peronismo. Y después hubo cierta tensión y cierto rechazo. Entonces yo agarré las primeras épocas, esa de fines del 50 y pico, comienzo del 60. El furor era, o sea, el exitoso era Independiente. Con el correr de los años se fue revirtiendo eso. Y Cobo llegó a tener épocas gloriosas de baile. El que siempre estaba como un relojito que no fallaba nunca era el Tero. La gente del Tero era muy fiel al barrio del Tero. Se notaba un prejuicio con respecto al Tero, que era más de tipo social. El Tero era una pista de tierra, antes de que hicieran un cuadrado de cemento, era una pista de tierra, rodeada de bolsas de arpillera, blanqueadas. Bolsas de arpillera blanqueadas. En la campaña, los principales parajes contaban con clubes donde se realizaban actividades, como por ejemplo el Club Social y Recreativo Las Yucas, de Monasterio, el Club Defensores de El Rincón, en el paraje El Arbolito, actualmente El Destino, y el Azotea Fútbol Club en la Azotea Grande. En la Florida, el Almacén de Ramos Generales. Yo a veces veo todas esas chicas tan sueltas en la calle. Yo digo, pensar que yo, si no era con papá o mamá, no iba a ningún baile. A ninguno. Yo nunca fui sola, ni con amigas. Si me llevaban a la Florida era porque ya iban ellos. Y si a la Azotea Grande iban ellos, las Susanes, que tenían un rancho ahí frente a la Azotea Chica. Ajá. Había un rancho grande y ahí vivían las Susanes. Ajá. Se hacían baile ahí. En verano afuera se bailaba. ¡Qué lindo! Afuera. Sí, en el patio. Sí, en el patio. Unos bailes hermosos. Ajá. ¿Y qué bailes se bailaban? ¿Vals? ¿Qué se bailaba? ¿El tango se bailaba de Lina en su época? Sí. Sí.
Tangos también. Sí, yo era muy tanguera. Pero Adelina, pero cuando se bailaba así en el patio de lo de Susane, era sobre piso de tierra que bailaban. Sí. Y cuando se bailaba en la Florida, también era piso de tierra. Ellos cuidaban en el patio. Ajá. Y parecía piso de mosaico. Ah. No había pozos ni nada. Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo, corazón ay de mí. Un acontecimiento inusitado ocurre en mayo de 1941, cuando comienza en La Postrera la filmación de una cinta nacional, Fortín Alto, dirigida por Luis Moglia Vars, con guión de Homero Mansi y Ulises Petit de Murat, protagonizada por el galán cantor Agustín Irusta, Ignacio Corsini y Nini Gambier, con un gran elenco, quienes prometen su participación en el Gran Baile de Pascua de 1941, organizado por la Sociedad de Fomento. Los lesamenses no podían dar crédito compartir el mismo espacio con artistas nacionales que a diario dormían en los hoteles locales y comían en los restaurantes de la localidad. Para los años 50, el Club Independiente recibía grandes orquestas como la de Francisco Canaro y Oscar Alemán, que concentraban los más importantes espectáculos por aquellos años, dado que las características edilicias así lo permitían. Recién en 1953 se inauguraron las instalaciones de la actual sede del Club Cobo, que reposiciona al Decano como centro social. La música ocupa por estos años el centro como expresión cultural. Los Dados Blancos descollaba en el medio local y en 1954 llegaron a tocar en Radio Mitre de Buenos Aires el conjunto conformado por Alberto De Berti en bandoneón y dirección, Carlos De Berti en piano, Héctor De Berti en el contrabajo, Abelardo Pose en violín y Oscar De Berti en voz. En 1957 se funda una nueva institución tradicionalista, Fortín Lezama, destinada a la destreza, el baile y la música folclórica. Y ese mismo año, un conjunto de aficionados locales, bajo el nombre Lezama, estrenan Un hombre, de Francisco Collazo, a beneficio del Club La Yuca de Monasterio, que había sido destruido por un incendio. En esta oportunidad comparten escenario dos aficionados que dejarán su marca en el teatro local. Ademar Cancela en el papel del doctor Altamirano y el debut de Carlos Páez como cura. Un mes más tarde, en agosto, se presenta en el Club Independiente un clásico escrito por Pedro Bolocchi, Los apuros de Manolo,
con un extenso elenco protagonizado por Onelia Bottoni y Vicente Zamboni, y secundados por Rodolfo Fuertes, Ángel Castro, Ademar Cancela, Carlos Páez, Susana Aramboure, Aide Bastí y Estela Maris Corona. 1958 es un año de intensa actividad teatral. Al arriba del Padre Mario, intensifica la actividad educativa con la fundación del Jardín de Infantes Cristo Rey, el establecimiento de la escuela profesional y la proyección de la Escuela Normal Adscrita, hoy Instituto Cristo Rey, que obliga a pensar en recursos económicos que posibiliten la concreción de edificios escolares. Y para esto la actividad teatral se convierte en un incentivo para la recaudación de fondos genuinos. El propio sacerdote escribió piezas teatrales que serán sustento para futuras producciones. Los años 60 fueron el boom de la música folclórica. Lezama, en mayor o menor medida, participa del boom. Uno de estos cuartetos fue el integrado por Oscar Char, el Gordo Zamboni, Vita Riva y el vasco Alzao Garay, que formaron los Saladeños. Otro grupo local fue formado por Víctor Vidar, Horacio Gutiérrez y César Bourras, quienes habían conformado los Huancos. Participaban en fiestas escolares, en la inauguración de Minidito y como teloneros de los Quillaguasi cuando se presentaron en el Cine Teatro General San Martín. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no ha de volver. La orquesta de Don Domingo Barrera era una formación típica. Estaban todos los instrumentos dirigidos por el bandoneón de Don Domingo. Su repertorio eran los valses, rancheras, tangos y pasodobles. A mediados de los 60, Lezama es testigo de la llegada de Ezequiel de Alcalá, quien comienza a dictar clases de danzas clásicas en su domicilio. En enero de 1965, el semillero de niñas que asistía hace su debut como ballet de Alcalá, compuesto por Gertrudis Kuljanek, Susana Menchacabazo, Cristina Maisonave, Adriana Caputo y Esther Rivas. En agosto de 1962, nacía la Comisión Municipal de Cultura bajo la presidencia de Margarita Orsini de Marzana y secundada por Carlos Páez como secretario, Margarita de Meyer como tesorera y Sara Compás como vocal. Por su parte, Martín Ludueña actuaba como asesor y Elisa Cejas era secretaria de actas. Esta comisión, conformada durante la delegación municipal de José Rivas, tuvo un rol fundamental en la concreción del monumento a Manuel J. Cobo y en la construcción de la guardería municipal Minidito. Los años 70 se presentan para la cultura con buenas noticias. A inicios de la década, el Club Independiente se pone al hombro una fiesta icónica por 10 años, la Fiesta del Tambo.
había una efervescencia social y cultural que atravesaba a la Argentina y en el caso particular de Lezama, la lucha autonomista sumaba un condimento. La democracia en 1973 volvía a ser una promesa y el regreso del peronismo al poder activaba la posibilidad de llegar a través de la institucionalidad a la ansiada autonomía. Promesa y decepción al año siguiente, cuando el revés en el Senado de la provincia demuele las esperanzas depositadas en el proyecto. Muchos años después, Lito se entusiasma con el proyecto de Pedro Zavala y montan El Amateur, de Mauricio Dayú. En Lezama, el Amateur lo hicimos, yo creo, y capaz como 8 o 9 veces, porque lo hicimos en el cine de una manera, con el escenario en la mitad del cine. Me acuerdo que era como, entre comillas, revolucionario, porque no se había hecho nunca una obra de teatro donde hubiera público de los dos lados, porque era una obra que se prestaba para que no hubiera un fondo, o en todo caso que hubiera un solo fondo y tres caras totalmente libres, despejadas. Era una obra totalmente desprovista de escenografía. Habíamos armado un entablado, y eso tenía un par de cajones de verdura, una bicicleta, un bicicletón grande, una cortina y nada más, ¿no? Porque la obra tiene eso, tiene una cosa de que te toca fibras y puntos que por ahí no ves en otras obras, ¿no? Hasta donde uno tiene que pelear por los sueños. Esa es como la base de la obra, ¿no? El Amateur, darlo todo sin esperar nada a cambio. Gustavo Giordano convoca a Lito Páez para homenajearlo poniendo su nombre al escenario de la forrajería. Es un honor nuevamente para mí poder dirigirme a ustedes, pero también es un compromiso, un grande compromiso, porque yo por experiencia sé que los discursos finales, después de 2 o 3 horas de haberla pasado muy bien mirando buenos espectáculos, esos discursos resultan pesados, aburridos, plomos. Y más cuando ya ustedes me aguantaron el primer discurso y ahora tener que encajarles otro discurso al final, o sea, puede resultar muy peligroso. Puede ser que ustedes se me entreguen a los brazos de Morfeo en mitad del discurso. No, pero el teatro es una necesidad. Sí. En cualquier parte. Totalmente. Lito siempre decía, en el teatro no es que necesitas mucha gente. No. Necesitas cubrir la necesidad que tiene el público. Sí, tal cual. Porque acá lo hacemos no con fines comerciales al teatro. Como te dan una obra de taquilla y bueno, tiene éxito y se llena, o fue poca gente. Acá no. Acá la gente iba al teatro. Una sala que está a oscuras, un escenario desierto, que habitarán 1000 figuras que te harán soñar despierto. Pero la cultura teatral no se acotaba en Lezama. Desde un paraje rural, un grupo de jóvenes entusiasmados con el proyecto teatral de Lito Páez se autoconvocaron en el grupo vocacional El Destino. El promedio de edad ronda los 25 años y el motivo de la reunión es homenajear a la escuela número 35, espacio común donde compartieron las infancias y que estaba a punto de cumplir 50 años de vida. Pero la juventud necesitaba de alguien mayor que los ordene, imponga una disciplina, y allí estaba Jorge Arato, un porteño de reciente instalación en el paraje rural
que aceptó el convite. Fueron un ensayo excepcional, una osadía frente a otras compañías teatrales con más experiencia y antecedentes. Arremetieron frente a tantas dificultades, signados por un motivo común: homenajear la escuela que los había cobijado. ¿Qué ocurrió en los años 70 para que tantas voluntades de hacer se sumen? 2 compañías teatrales y un ballet folclórico que tendrá una destacada actuación en distintos escenarios de la provincia y hasta en el Mundial de Fútbol de 1978. A partir de allí, se conformaron como grupo a instancias de Ezequiel de Alcalá bajo el padrinazgo del Club Independiente. Los ensayos se iniciaron en otoño, en las inmensas instalaciones del club, a las 9 de la noche, cuando las jornadas laborales habían concluido hasta más allá de la medianoche. Primero eran las figuras, los pasos y luego pulir. Esa era la tarea más exigente. La disciplina era la palabra que afloraba todo el tiempo y la creación era la que se sostenía en el aire, en la cabeza del maestro. Bueno, entonces llegamos a que de la comparsa arma el ballet con el bombista y lo que vos me... Casi un año para poder salir al primer escenario. No era algo improvisado. Ahí se aprendió. Me acuerdo que con Estela Barbosa, una de las bailarinas, nosotros íbamos a tomar clase de clásico a la casa de él. Éramos jovencitos, pero era de la única forma que se aprendía a ver cómo era la postura del cuerpo, piernas, brazos, de qué manera, había una explicación, pero para ser bailarín, había que tener una base de clásico. El Lezama Ballet se presenta en múltiples escenarios y motivos, fiestas regionales y provinciales, eventos privados, canales de televisión. Estaba Darío Nonis y estaba Gustavo Urruti. Y él armaba las coreografías de este semillero de nenas, éramos un montón de nenas con esos 2 varones. Y bueno, era extremadamente estricto. La disciplina de la danza clásica, ¿no? La llevó al folclore. Todo muy perfecto y de ahí creo que nos forjó para la vida. Tuvimos la suerte de tener este creativo, con todo su potencial, dándonos todo su conocimiento y todo su arte a cada uno de nosotros. Antes de cada presentación, el maestro les recordaba: estamos representando a Lezama, carajo. Pero a inicios de los 80, el ballet se disolvió. En 1983, un grupo de ex bailarines alentados por Jorge Blanco decidieron participar en las rondas de Precosquín. Sin el vestuario original y autogestionados, se presentaron a la instancia provincial.
el Ballet Lezama se volvió a juntar solo en 2 ocasiones, 1995 y 2001. En 2001 hicieron lo propio para el bautismo del escenario Ezequiel de Alcalá en el Club El Tero, siendo para esta ocasión los que habían participado del Cosquín. Y de hecho la presentación en el Teatro Auditorium surgió de una convocatoria que hice yo en el Club El Tero, del cual yo era su presidente, donde inauguramos el escenario lleva el nombre de Ezequiel de Alcalá. Surgió el contacto con Gustavo Giordano, que era el director del Teatro Auditorium de Mar del Plata, y sí, fue el 17 de agosto, una noche de muchísima lluvia, del año 2002. El ballet folclórico continuó con otros integrantes y cuerpos. Se impregnó en el ADN local. A 50 años de su fundación, sus integrantes siguen celebrando. Los años 80 trajeron tras de sí la disolución de los grupos vocacionales de teatro y el mismo Lezama Ballet. El cine también cerró sus puertas. La vieja sociedad de Fomento pasó a ser un espacio cerrado. Este escenario ha sido la caja de resonancia de la cultura local. Detrás de tanta resistencia, quizás siguen siendo un norte las palabras de Valentín Entesano, que en 1926 dijo: entrego este edificio al pueblo para que las familias tengan dónde reunirse, para pasar rato de esparcimientos libres de la intemperie, conocerse mejor y estimarse más. Es una consecuencia del progreso, principio activo que todos llevamos dentro de nosotros y que nos obliga a caminar siempre hacia adelante. Y aquí se presentaron el 25 de noviembre de 1994 el Coro Polifónico Municipal Ricardo Piche de Berti, conformado por 36 voces, 17 sopranos, 8 contraltos, 7 tenores y 4 bajos, dirigidos por Adalías Arena y apadrinados por el grupo vocal Opus 4. Verde es el romero, caramba, cuando es vallenato.
un romero, caramba, suena tango, tango. Pero el reventado moraba en la flor, pero el reventado moraba en la flor. Me piden que te olvide, caramba, como si fuera. Me piden que te olvide, caramba, como si fuera. Una cosa tan fácil que me pudiera, una cosa tan fácil. Su repertorio a lo largo del tiempo tiene un fuerte cariz latinoamericano, respetuosos del legado de sus fundadores y convencidos que esa multiplicidad de voces conforma la democracia coral, persiguiendo un mismo fin, cantar todos para conformar una sola voz. Desde 2003 están dirigidos por el maestro Oreste Ślopecki, de larga trayectoria musical como autor y compositor. Desde 2020 tomaron el nombre de Piche y fueron declarados de interés municipal y embajadores de la cultura lesamense. Llegamos al fin de un siglo, un fin de milenio, detrás de tantos esfuerzos, proyectos, voluntades, mujeres y hombres que apostaron por dotar a Lezama de una vital pulsión para hacer cultura. Y volvemos a las mismas preguntas. ¿Tenemos una cultura local? ¿A eso llaman la lesamensidad, un concepto nacido al calor de la lucha autonomista? ¿Quiénes somos? Y no tenemos respuestas, solo indicios de que algo nos une, más allá de un espacio compartido. Hay un espacio que nos atraviesa y nos convoca, pero somos más que tiempo, somos espacio, más que espacio, somos lugar, eso, lugar y esencia. ¿Eso es la cultura? Somos identidad y estamos obligados a ser legado.